Buenos días. Hoy les voy a hablar de las enfermedades neurológicas. Es un tema que pertenece a la materia de anatomía, la cual imparte el profesor Osiel Añorbe García. Comenzamos con un poquito de introducción. El cerebro, la médula espinal y los nervios conforman el sistema nervioso. En conjunto controlan todas las funciones del cuerpo. Cuando algo funciona mal en una parte del sistema nervioso, es posible que tenga dificultad para moverse, hablar, tragar, respirar o aprender. También puede haber problemas con la memoria, los sentidos o el estado de ánimo. Existen más de 600 enfermedades neurológicas. Los tipos más reconocidos incluyen enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como la enfermedad de Huntington y la distrofia muscular, problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina bífida, enfermedades degenerativas, en las cuales las células nerviosas están dañadas o mueren, tales como las enfermedades de Parkinson o el mal de Alzheimer, enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales como los derrames cerebrales, lesiones en la médula espinal y el cerebro, trastornos convulsivos, tales como la epilepsia, cáncer, tales como los tumores cerebrales, y las infecciones como la meningitis. Como son más de 600 enfermedades, ahora nombraremos solamente algunas. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que provoca algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio. Más adelante puede impedir caminar, hablar y tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares, otros están conscientes de lo que los rodea y pueden expresar sus emociones. Si uno de sus padres tiene la enfermedad de Huntington, usted tiene un 50% de posibilidades de tenerla. Un análisis de sangre puede indicar si tiene el gen de la enfermedad y si la desarrollará. La consejería genética puede ayudarlo a evaluar los riesgos y los beneficios de someterse al análisis. No existe una cura, hay medicinas que pueden ayudarlo a controlar algunos síntomas, pero no pueden retrasar ni detener la enfermedad. Distrofia muscular. La distrofia muscular es un grupo de más de 30 enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Algunos tipos de distrofias aparecen en la infancia o la niñez, otras no aparecen hasta la mediana edad o después. Los distintos tipos varían dependiendo de quién afectan y los síntomas. Todas las formas de distrofia muscular empeoran a medida que los músculos se debilitan y la mayoría de las personas con esta condición tarde o temprano pierden la capacidad de caminar. No existe una cura para la distrofia muscular, pero se pueden controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Esto incluye fisioterapia y terapia del habla, dispositivos ortopédicos, cirugía y medicamentos. Algunas personas con distrofia muscular tienen casos leves que empeoran lentamente, otros casos son incapacitantes y severos. Espina bífida. La espina bífida es un defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal. Ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el primer mes de embarazo. Esto puede dañar los nervios y la médula espinal. Pruebas de detección durante el embarazo pueden diagnosticar espina bífida. A veces se descubre solo después del nacimiento del bebé. Los síntomas de la espina bífida varían de persona a persona. La mayoría de las personas con espina bífida poseen una inteligencia normal. Otras necesitan dispositivos de asistencia como aparatos ortopédicos, muletas o sillas de ruedas. También pueden presentar dificultades de aprendizaje, problemas urinarios e intestinales o hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. Se desconoce la causa exacta de la espina bífida, aunque parece presentarse en familias. Tomar ácido fólico puede reducir el riesgo de tener un bebé con espina bífida, y esto se encuentra en la mayoría de los suplementos multivitamínicos. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben tomarlo a diario. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas o neuronas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados. Algunos síntomas son temblor en las piernas, manos, brazos, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos o problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.
La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda, que son unos electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento, pueden ayudar. Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve. Causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollarán Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Ningún tratamiento puede detener la enfermedad, sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Accidente cerebrovascular. Un ataque cerebral es una urgencia médica. Los ataques cerebrales suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos las células cerebrales empiezan a morir. Existen dos tipos de derrames cerebrales. El tipo más común, llamado ataque cerebral isquémico, es causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o taponea un vaso sanguíneo en el cerebro. El otro tipo, llamado ataque cerebral hemorrágico, es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo que sangra hacia adentro del cerebro. Los miniderrames cerebrales o ataques isquémicos transitorios ocurren cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe brevemente. Los síntomas de un derrame cerebral son entumecimiento o debilidad repentinos en el rostro, brazos o piernas, especialmente de un lado del cuerpo. Confusión súbita, dificultad para hablar o entender. Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza súbito y severo sin causa conocida. Si tiene alguno de estos síntomas, debe ir rápidamente a un hospital para empezar un tratamiento. La terapia aguda para el ataque cerebral trata de parar el derrame disolviendo el coágulo o controlando la hemorragia. La rehabilitación posterior al ataque cerebral ayuda a las personas a superar las discapacidades causadas por el derrame. La terapia medicinal con anticoagulantes y antiplaquetarios es el tratamiento más común para el ataque cerebral. Traumatismo de la médula espinal. Los traumatismos en la médula espinal suelen comenzar con un golpe que fractura o disloca las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. La mayoría de los tratamientos no cortan la médula espinal, sin embargo, causan lesiones cuando partes de las vértebras se rompen hacia el tejido medular o presionan las partes nerviosas que transmiten las señales. En una lesión completa de la médula espinal, la médula no puede transmitir mensajes por debajo del nivel de la lesión. Como consecuencia, el paciente queda paralizado por debajo del nivel del traumatismo. En un traumatismo incompleto se conservan ciertos movimientos y sensaciones por debajo de la lesión. Un traumatismo de médula ósea es una urgencia médica. El tratamiento médico puede disminuir los efectos a largo plazo. El tratamiento posterior suele incluir medicinas y rehabilitación. Traumatismo cerebral y de cabeza. Todos los años millones de personas sufren traumatismos cerebrales. Más de la mitad son lo suficientemente graves para que la gente tenga que ir al hospital. Las lesiones más graves pueden causar un daño cerebral permanente o la muerte. La mitad de los traumatismos cerebrales ocurren por accidentes de automóviles. El personal militar también tiene alto riesgo. Los síntomas de traumatismo cerebral pueden aparecer días o semanas después de ocurrida la lesión. Los traumatismos cerebrales graves deben ser tratados de urgencia. El tratamiento y los resultados dependen de la lesión. El traumatismo cerebral puede generar una gama amplia de cambios que afectan el pensar, las sensaciones, el habla o las emociones. El traumatismo cerebral puede estar relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Las personas con lesiones severas generalmente requieren rehabilitación. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los grupos de células nerviosas o neuronas del cerebro envían señales erróneas. Las personas pueden tener sensaciones y emociones extrañas o comportarse de una manera rara.
pueden tener espasmos musculares violentos o perder el conocimiento. La epilepsia tiene muchas causas posibles que incluyen las enfermedades, lesiones cerebrales y el desarrollo cerebral anormal. A pesar de eso, en muchos casos se desconoce la causa. Los médicos usan estudios cerebrales y otras pruebas para diagnosticar la epilepsia. Es importante iniciar el tratamiento de inmediato. No existe una cura para la epilepsia, pero en la mayoría de los casos las medicinas pueden controlar las convulsiones. Cuando los medicamentos no funcionan bien, la cirugía o los dispositivos implantados como los estimuladores vagales pueden ayudar. Las dietas especiales pueden ayudar a ciertos niños epilépticos. Tumores cerebrales. Un tumor cerebral es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Los tumores pueden ser benignos, sin células de cáncer, o malignos, con células cancerígenas que crecen muy rápido. Algunos son primarios, o sea que comienzan en el cerebro, otros son metastásicos, o sea que comenzaron en alguna parte del cuerpo y llegan al cerebro. Los tumores en el cerebro pueden mostrar varios síntomas, estos son algunos de los más comunes. Dolores de cabeza, generalmente por la mañana, náusea y vómitos, cambios en la capacidad para hablar, escuchar o ver, problemas de equilibrio o al caminar, problemas con el pensamiento o la memoria, debilidad o sentir muchas ganas de dormir, cambios en el estado de ánimo o conducta y las convulsiones. Los doctores diagnostican estos tumores por medio de un examen neurológico y otras pruebas como imágenes por resonancia magnética, tomografía computarizada o una biopsia. El tratamiento incluye la espera cautelosa, que es la vigilancia sin administrar ningún tratamiento hasta que los síntomas se presenten o cambien, cirugía, radiación, quimioterapia y terapia dirigida. La mayoría de las personas recibe una combinación de estos. Meningitis. La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que se adquiere cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana es rara, pero puede ser mortal. Suele comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas a una gripe. Puede obstruir los vasos sanguíneos en el cerebro y llegar a causar un derrame y lesiones cerebrales. También puede dañar otros órganos. Las infecciones por neumococo y las infecciones meningocócicas pueden causar meningitis bacteriana. Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas cuyos organismos tienen dificultades para combatir las infecciones. La meningitis puede avanzar rápidamente. Debe buscar la atención médica rápidamente si se le presenta una fiebre súbita, un dolor de cabeza fuerte o una rigidez en el cuello. El tratamiento anticipado puede ayudarle a prevenir problemas graves, que incluye la muerte. Las vacunas pueden prevenir ciertas infecciones bacterianas que causan la meningitis. Los padres de los adolescentes y estudiantes que viven en viviendas estudiantiles deben consultar a un médico lo relacionado con las vacunas. Enfermedades de la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal. Cuando esto no ocurre, puede ocurrir una lesión de la médula espinal. Además de las lesiones en la médula espinal pueden aparecer tumores, infecciones como la meningitis y poliomielitis, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas tales como la esclerosis lateral amiotrófica y atrofia muscular espinal. Los síntomas varían, pero puede incluir dolor, entumecimiento, pérdida de la sensación y debilidad muscular. Estos síntomas pueden ocurrir alrededor de la médula espinal y también en otras áreas, como en los brazos y las piernas. Los tratamientos varían, pero con frecuencia incluyen medicinas y cirugía. Enfermedades del cerebro. El cerebro es el centro del control del cuerpo, controla los pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos, regula la función de muchos órganos. Cuando el cerebro está sano, funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, cuando ocurren problemas, los resultados pueden ser devastadores. La inflamación en el cerebro puede conducir a problemas tales como la pérdida de la vista, debilidad y parálisis. La pérdida de células cerebrales, que ocurre cuando sufre un derrame cerebral, puede afectar la capacidad de pensar con claridad. Los tumores cerebrales también pueden presionar algunos nervios y afectar la función cerebral. Algunas enfermedades cerebrales son genéticas, en otras como la enfermedad de Alzheimer se desconoce la causa. Los síntomas de enfermedades cerebrales varían ampliamente dependiendo del problema específico. En algunos casos, el daño es permanente. En otros, los tratamientos como la cirugía, medicinas o fisioterapia pueden corregir el origen de la enfermedad o mejorar los síntomas. Enfermedades del sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal, como la estática en una línea telefónica. Los trastornos de los nervios periféricos distorsionan o interrumpen los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo.
Existen más de 100 tipos de trastornos de los nervios periféricos. Estos pueden afectar uno o a muchos nervios. Algunos surgen como resultado de otras enfermedades, como los problemas neurológicos de los diabéticos. Otros, como el síndrome de Guillain-Barré, ocurren después de una infección viral. Otros más a consecuencia de la compresión de un nervio, como el síndrome del túnel del carpo o el síndrome de la salida torácica. En algunos casos, como el síndrome de dolor regional complejo y las lesiones del plexo braquial, el problema se inicia a partir de una lesión. Algunas personas nacen con trastornos en los nervios periféricos. Los síntomas suelen comenzar gradualmente y después empeorar. Entre ellos se encuentran el entumecimiento, el dolor, ardor u hormigueo, debilidad muscular, sensibilidad al tacto. El tratamiento busca tratar cualquier problema subyacente, mitigar el dolor y controlar los síntomas. Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas afectan varias actividades que el cuerpo realiza, como el equilibrio, movimiento, hablar, respirar y funciones del corazón. Muchas de estas enfermedades son genéticas. Las causas pueden ser el alcoholismo, un tumor o un ataque cerebrovascular. Otras causas incluyen toxinas, químicos y virus. Otras veces las causas se desconocen. Algunas enfermedades neurodegenerativas son enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, ataxia de Friedreich, enfermedad de Huntington, demencia con cuerpos de Levy, enfermedades de Parkinson, atrofia muscular espinal. Las enfermedades neurodegenerativas pueden ser serias o poner la vida en peligro, depende del tipo. La mayoría de ellas no tiene cura. El tratamiento puede ayudar a mejorar los síntomas, aliviar el dolor y aumentar la movilidad. Enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares afectan los nervios que controlan los músculos voluntarios. Los músculos voluntarios son los que se pueden controlar, como es el caso de los brazos y las piernas. Las células nerviosas, también llamadas neuronas, envían mensajes que controlan esos músculos. Cuando las neuronas se enferman o se mueren, la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos se interrumpe. Como resultado, los músculos se debilitan y se consumen. La debilidad puede conducir a espasmos musculares, calambres, dolores y problemas articulares y de movimiento. Algunas veces también afecta la función cardíaca y la capacidad para respirar. Algunos ejemplos de trastornos neuromusculares incluyen esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, miastenia grave o la atrofia muscular espinal. Muchas enfermedades neuromusculares son genéticas, lo que significa que hay una tendencia familiar o existe una mutación en los genes. Algunas veces pueden ser provocadas por un trastorno del sistema inmunitario. La mayoría de ellas no tiene cura. El objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, aumentar la movilidad y el lapso de vida. Neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un tipo de dolor crónico que afecta a la cara, causa dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo. Por lo general afecta un lado de la cara. Cualquier vibración en su rostro, incluso por hablar, puede provocarla. La condición puede aparecer y desaparecer por días o incluso meses, pero cuanto más tiempo dure, menores son las posibilidades de que desaparezca. La neuralgia del trigémino generalmente afecta a personas mayores de 50 años, especialmente a mujeres. La causa probable es un vaso sanguíneo que presiona el nervio trigémino, uno de los nervios más grandes en la cabeza. Los tumores y esclerosis múltiple también pueden provocarla, pero en algunos casos se desconoce la causa. No existe una prueba única para diagnosticar la afección. Puede ser difícil de diagnosticar, ya que muchas otras condiciones pueden causar dolor facial. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, cirugía y terapias complementarias. Síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo es un trastorno de dolor crónico. Provoca dolor intenso, por lo general en los brazos, las manos, las piernas y los pies. Puede ocurrir después de una lesión en un nervio o en el tejido de un área afectada. Es posible que el reposo y el tiempo solamente lo empeoren. Los síntomas en el área afectada son cambios extremos en la temperatura, textura y color de piel, dolor candente, mayor sensibilidad de la piel, inflamación y rigidez en las articulaciones afectadas y la disminución de la capacidad para mover la parte del cuerpo afectada. La causa del síndrome del dolor regional complejo se desconoce. No hay un examen de diagnóstico específico. Su doctor diagnosticará el síndrome basándose en sus síntomas. No existe una cura, puede empeorar con el tiempo y diseminarse a otras partes del cuerpo. A veces desaparece temporal o definitivamente. El tratamiento se enfoca en el alivio del dolor y puede incluir medicinas, fisioterapia y bloqueos nerviosos. Síndrome de Tourette. Si usted tiene síndrome de Tourette, realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal llamados tics con poco o ningún control sobre estos. Algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Es posible que repita las palabras, gire o rara vez diga palabras groseras repentinamente. El síndrome de Tourette
es un trastorno del sistema nervioso. Suele ocurrir con otros problemas como el trastorno de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad o la depresión. Se desconoce la causa del síndrome de Tourette. Es más común entre los niños que entre las niñas. Los tics suelen comenzar en la infancia y pueden empeorar al inicio de la adolescencia. Muchas personas eventualmente lo superan. No se necesita tratamiento a menos que los tics interfieran con la vida cotidiana. El entusiasmo o la preocupación pueden empeorar los tics. Las actividades tranquilas y focalizadas suelen mejorar los síntomas. Las medicinas y la terapia de conversación pueden ayudar. Trastornos del movimiento. Imagínese que partes de su cuerpo se muevan cuando usted no desea que lo hagan. Si tiene un trastorno del movimiento, usted experimenta estos tipos de alteraciones. La disinesia es el movimiento anormal e incontrolado y es un síntoma común de muchos trastornos del movimiento. Los temblores son un tipo de disinesia. Las enfermedades neurológicas causan muchos trastornos del movimiento, como en el caso de la enfermedad de Parkinson. Otras causas incluyen lesiones, enfermedades autoinmunes, infecciones y algunas medicinas. Muchos trastornos del movimiento son hereditarios, lo que significa que tienen una tendencia familiar. El tratamiento varía según el trastorno. La medicina puede curar alguno de ellos. Otros mejoran cuando se trata la enfermedad subyacente. Sin embargo, con frecuencia no hay una cura. En ese caso, el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y aliviar el dolor. Trastornos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte de su sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Cuando algo malo ocurre en este sistema, puede causar problemas serios, entre ellos problemas con la presión arterial, problemas cardíacos, dificultad en la respiración y la deglución, y la disfunción eréctil en los hombres. Los trastornos del sistema nervioso autónomo pueden presentarse aislados o como resultado de otras enfermedades, tales como la enfermedad del Parkinson, el alcoholismo y la diabetes. Los problemas pueden afectar parte del sistema, como en los síndromes del dolor regional complejo o en todo el sistema. Algunos tipos son transitorios, pero muchos empeoran con el transcurso del tiempo. Cuando afecta la respiración o la función cardíaca, estos trastornos pueden ser riesgosos para la vida. Algunos trastornos del sistema nervioso autónomo pueden mejorar cuando se trata de la enfermedad subyacente, sin embargo, con frecuencia no hay una cura. En esos casos, la meta del tratamiento es mejorar los síntomas. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es difícil que su hijo esté quieto, su hijo actúa sin pensar primero, empieza por hacer algo y no lo termina. Si es así, es posible que padezca del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Casi todas las personas a veces muestran algunas de estas conductas, pero el TDAH persiste más de 6 meses y causa problemas en la escuela, el hogar y en circunstancias de carácter social. El tratamiento de déficit de atención con hiperactividad es más común entre los niños que entre las niñas y afecta entre el 3 y el 5% de los niños en los Estados Unidos. Las principales características del tratamiento de déficit de atención e hiperactividad son falta de atención, hiperactividad e impulsividad. No se sabe exactamente cuál es la causa del trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Existe una tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos. Algunos factores ambientales también pueden influir. Una evaluación completa realizada por un profesional capacitado es la única manera de saber con seguridad si su hijo padece el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. El tratamiento puede incluir medicinas para controlar los síntomas, terapia o una combinación de ambos. La estructura del hogar y la escuela también son importantes. El entrenamiento para los padres también puede ayudar. Trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos repetidos y angustiantes, denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con este síntoma sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones. Algunos ejemplos de obsesiones son el miedo a los gérmenes o el miedo a lastimarse. Entre las compulsiones incluyen lavarse las manos, contar, revisar una y otra vez las cosas o limpiar. Esos ritos y pensamientos interfieren en sus vidas diarias. Los investigadores piensan que tal vez los circuitos cerebrales no funcionan adecuadamente en las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. Esta condición tiene una tendencia familiar. Con frecuencia los síntomas comienzan en la infancia o la adolescencia. Los tratamientos incluyen terapia, medicamentos, una combinación de ambos. Un tipo de terapia llamada terapia de comportamiento es especialmente útil para tratar esta condición. Depresión. La depresión es una enfermedad clínica severa que afecta al cerebro. Es más que sentirse hundido o triste por algunos días. Si usted es una de las más de 20 millones de personas que tiene esta depresión, estos sentimientos no desaparecen.
persisten e interfieren con su vida cotidiana. Los síntomas pueden incluir tristeza, pérdida de interés o placer en actividades que suele disfrutar, pérdida o aumento de peso, dificultad para dormir o sueño excesivo, pérdida de energía, sentimientos de desvalorización, ideas de muerte o de suicidio. La depresión es una condición del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo los genes, causas ambientales psicológicas y factores bioquímicos. La depresión suele comenzar entre los 15 y los 30 años y es mucho más común en las mujeres. Las mujeres pueden tener depresión postparto después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional en el invierno. La depresión es una parte del trastorno bipolar. Existen trastornos eficaces para la depresión que incluyen antidepresivos y psicoterapia. La mayoría de las personas mejora más rápidamente si utiliza ambos. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple. Los mismos pueden incluir alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos y problemas con el pensamiento y la memoria. Nadie conoce la causa de la esclerosis múltiple. Puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Suele comenzar entre los 20 y los 40 años. Generalmente la enfermedad es leve, pero algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una cura para la esclerosis múltiple, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas. La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar. Muy bien, con esto terminamos las enfermedades neurológicas. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Saludos.